con el capítulo 31, que decíamos que es súper importante a pesar de que solo es de pillar. Y nos quedamos en un punto en que estábamos repasando la repercusión que la contemplación tiene en el plano, en los distintos planos, plano teologal, plano psicológico y plano existencial. Y nos habíamos quedado en cómo ella evoca la experiencia cualificada para refrendar la propia de San Francisco de Borja. Y nos lo cuenta, ¿no? Dice, a él le acaecía exactamente esa paradójica polarización del afecto en Dios que a la vez le permitía la total unificación de contemplación y acción. Era un gran contemplativo, dice ella, y a la vez hombre de un gran compromiso en la acción, hasta el punto de que fue superior general de la Compañía de Jesús, ¿no? Y de hecho murió en Roma después de una vida pues muy intensa. Y decíamos el otro día cómo Marta y María siempre van juntas, bueno, no lo decíamos nosotras, lo dice ella, pero poníamos casos, ¿no? Y efectivamente, donde hay un gran contemplativo hay un gran activo. Y donde hay un gran activo tiene que haber un gran contemplativo detrás, y si no, eso no tiene consistencia. Ella habla de su propia experiencia, ligándola, avalándola, mejor dicho, con la persona de San Francisco de Borja. Y lo dice como lo suele decir ella, yo sé de una persona, y pone el referente insuplantable de su testimonio personal, ¿no? Cuando la santa en cualquier punto de sus obras, no solo en el camino, dice yo sé de una persona, siempre es ella. Bueno, al menos el 99% de los casos. Yo sé de una persona, pues es ella. Que le pasaba tal, lo que hacía igual, es ella. Hoy mismo lo he estado viendo yo en el tercer grado de oración. También habla de yo sé de una persona que escribía coplas y versos subidísimos, pues era ella. Porque no sabía cómo contar lo que le pasaba, entonces se dedicó a hacer poemas, ¿no? Cuando ella utiliza el yo sé de alguien, yo sé de una persona, esa persona siempre es ella. Y además utiliza esa fórmula por un lado para quedar ella un poco camuflada, que no camuflaba nada, pero bueno, ya se creía que sí. Y al mismo tiempo, cuando dice yo sé de una persona, utiliza la experiencia de alguien, aunque no nos diga quién es ese alguien, ¿no? Y nos está dando a entender que de lo que escribe es porque lo sabe, que no habla de oídas, que no está contando lo que otros han dicho, ¿no? Sino lo que le ha acaecido a una persona, en este caso a ella. Dice que esta persona misteriosa es alguien a quien la ponía el Señor aquí, en la oración de quietud, muchas veces, en su reino, en la paz gozosa de su presencia, en su quietud. Porque cuando ella escribe el camino, está ya bastante avanzada, ¿no? En el itinerario espiritual, no ha llegado todavía a la unión, pero ha pasado con mucho las moradas quintas, hacía ya bastante tiempo. Lo que pasa es que ella cuenta cómo estuvo mucho tiempo teniendo esta oración de quietud, pero de manera intermitente. Porque la quietud no es que llegas a la quietud y ya siempre así, sino que hay momentos, incluso a veces instantes, momentos breves, en que Dios puede poner al alma en esa quietud y hay como intermitencias, va y viene de la contemplación, de la meditación a la quietud. Dios la lleva y la trae, ¿no? Todo el capítulo está escrito desde esa clave, desde la experiencia personal de ella. Lo advirtió desde las primeras líneas, nos lo ha dicho. Que hablará de oración de quietud, porque el Señor ha querido dármelo a entender. Y ha querido dármelo a entender para que os lo diga. Es decir, la pedagogía teresiana es siempre, siempre desde la experiencia. Y con la finalidad de iniciar al lector en una experiencia propia y guiarlo siempre a través de esa experiencia de Dios. Santa Teresa no quiere teorizar, nunca, ni siquiera cuando escribe las moradas intenta teorizar. En las moradas es verdad que es consciente de que está escribiendo un libro de oración, un tratado de oración,
para un público más amplio que las monjas, porque se lo piden así, ¿no? Que ella escriba para todo el mundo, no solo para las monjas. Y entonces él escribe El castillo interior. Pero, aunque es consciente de que no está escribiendo ya para las monjas, sino para el pueblo de Dios, para un público mucho más amplio, su manera de exponer es la misma, es siempre la propia experiencia, lo que ella ha vivido, porque ella no tiene otros conocimientos más que los de su experiencia, y tratar de provocar esa experiencia en el lector. A ella no le interesa teorizar ni hacer teología. Nunca ha tenido esa finalidad, y en el camino tampoco, menos todavía. Pero cuando llega a las moradas, ni se lo plantea. Nunca ha escrito nada intentando teorizar. El libro de las fundaciones lo concibe como una presentación de hechos, de sucesión de hechos de las fundaciones. Y luego mete muchísima vida práctica, sobre todo vida de virtudes, ¿no? En el libro de las fundaciones. Pero en ningún momento hace teología. En este capítulo va a hacer desfilar delante de nuestros ojos a una serie de figuras bíblicas que nos sugieren muchas cosas, o con la intención de que nos sugieran muchas cosas. Por ejemplo, nos habla del anciano Simeón, que prorrumpe en el himno de paz y en el deseo del reino al entrar en la presencia del Señor. Y dice en el número 2, porque Dios es el mismo niño entender. ¿Qué pasa? Que Simeón llega, se encuentra con el niño, se encuentra con Jesús, tiene ese encuentro con él y de ahí empieza a cantar, ¿no? Canta su Nunc Dimittis y nos lo pone como ejemplo. Después, en el número 3, utiliza la imagen de Pedro en el Tabor. El contemplativo que ha llegado a gustar este don, con lógica y de buena gana, diría como San Pedro, hagamos aquí 3 tiendas, qué bien se está aquí, yo aquí me quedo, ¿no? Y si no, también pone en el número 5, nos presenta las figuras típicas en este tema de Marta y María, y nos dice lo que decíamos, que van juntas, que no se pueden separar. O la figura del publicano, que ella le admira y nos lo pone como ejemplo porque dice, esto lo dice en el número 6, que el publicano es capaz de orar sin apenas palabras, que es el ideal de la oración contemplativa, cuando dice el Evangelio que apenas se atrevía a alzar los ojos. Luego la oración del publicano era una oración de mirada, que tanto le gusta a la Santa Madre, ¿no? Alzar los ojos a Dios y desde ahí balbucir unas pocas palabras, ¿no? Porque la oración del publicano, la conocemos, es Dios, ten misericordia de mí que soy un pecador, ¿no? Pero sobre todo dice eso, que apenas se atrevía a alzar los ojos. Luego lo más importante de la oración del publicano, lo más expresivo, lo que más le lleva a establecer comunicación con Dios, es ese alzar los ojos. Y por fin va a su recurso plástico favorito, por decir de alguna manera. El recurso plástico favorito de la pedagogía teresiana, el juego de imágenes y de símbolos. Ella cuando quiere darnos a entender algo importante se expresa con todo muestrario, tiene una serie de recursos que no agota y hay momentos como ahora en que los saca todos al ruedo. En este capítulo 31 ya nos ha puesto personajes bíblicos y saca a la palestra uno de sus recursos favoritos, que es la fuente de agua viva. Habla de la fuente de agua viva, es un recurso que le gusta mucho, que le sirve para expresar mucho de la oración. El palacio de cristal, transparente, palacio, castillo es otro de sus temas. El sendero, el camino que hay que hacer. No son imágenes nuevas, ya las ha utilizado anteriormente y las vuelve a utilizar aquí, las reutiliza, poniendo de alguna manera de manifiesto la fuerza expresiva de estas imágenes, ¿no?
Santa Teresa está muy relacionada con el castillo, con el palacio, con el agua, la fuente, el camino, el sendero. Son temas muy, muy teresianos, que utiliza aquí y volverá a utilizar. De hecho, la imagen del palacio, del palacio interior, del castillo, sabemos que la va a utilizar como símil para todo un libro, que es el castillo interior, ¿no? Desde donde más se conoce, pero no fue la primera vez que lo utilizó. Lo utiliza por primera vez en el camino. No aquí, sino anteriormente lo ha utilizado, si no recuerdo mal, el capítulo 28, 29. Pero cuando ya, como si dijéramos, lo borda, es cuando utiliza la imagen del castillo para demostrar toda la vía, todo el camino, todo el itinerario de oración por donde Dios la ha conducido a ella. También empieza a utilizar imágenes nuevas para expresar ideas nuevas. Dentro de su experiencia contemplativa quiere subrayar dos aspectos. Un nuevo engranaje entre la mente y el corazón, pensamientos y afectos, y la absoluta gratuidad de la acción de Dios sobre el orante. La oración de contemplación es gratis y es porque Dios quiere, no hay que buscar más razones. ¿Es porque he hecho algo bien? No, ni porque hayas hecho algo mal, ni porque hayas aumentado en algo, ni porque hayas crecido en una virtud, ni porque hayas madurado en nada. No, es porque Dios quiere que sea. No hay más razones ni más motivos. Y una de las imágenes nuevas que utiliza es la vela, la llama, el soplo en el número 7. Y es muy bonito. A mí me parece una imagen preciosa. De hecho, a veces la han utilizado para ilustrar, ¿no?, la unión. La vela es la voluntad, o mejor dicho, la voluntad va significada en la vela, en que por gracia de Dios ha brotado una nueva llama, que es el amor. La vela es la voluntad, de la vela, que es la voluntad, brota la llama, que es el amor, y el soplo de la mente o de nuestros pensamientos puede alimentar esa llama que ha brotado en la voluntad, que es la vela. La mente alimenta el amor que brota de la voluntad. La voluntad es una vela, en la punta de la vela hay una llama que es el amor, y la mente es el soplo que puede alimentar la llama o la puede apagar del todo. Si le das un poco de aire, la llama cuando se está apagando revive, porque necesita aire, ¿no? Si no tiene aire no puede quemar, si no quema no hay llama. Pero si le das demasiado fuerte, si le soplas muy fuerte a una llama, la puedes apagar del todo. Entonces la mente puede avivar el amor o se lo puede cargar del todo. Por eso digo que la imagen es preciosa, ¿no? Y para que veáis lo bonito que es, voy a dejar de hablar yo y lo voy a leer a ella, que de verdad es bastante más interesante. Dice en el número 7 de este capítulo 31: bien es procurar más soledad para dar lugar al Señor y dejar a su majestad que obre, como en cosa suya, y cuanto más una palabra de rato en rato suave. Nos viene a decir con mucha gracia que calladitas estaban guapas. Hay que buscar la soledad para dar lugar al Señor, a que actúe y a que hable. Y nosotros pues poco. Si hablamos poco y de rato en rato, dejarle a Él, ¿no?, que actúe, que tenga esa iniciativa. Dice, es como quien da un soplo en la vela cuando viene que se ha muerto para tornarla a encender. Mas si está ardiendo, no sirve de más de matarla, a mi parecer. O
sea que cuidado cuando soplamos. Según esté la vela, si está muy chof, habrá que soplar un poco para que se anime. Y si está ardiendo bien, déjala y no soples porque la apagas. Digo que sea suave el soplo, porque por concertar muchas palabras con el entendimiento no ocupe la voluntad. A ver si a base de estar pensando y discurriendo, ponemos la voluntad en eso, en vez de en Dios, que es donde tiene que estar. O sea que si soplamos suavecito y de tarde en tarde, la imagen es muy bonita. O bien, la mente es el entendimiento, y la voluntad son como dos casados. Este es otro ejemplo que pone. Marido y mujer. En la contemplación interesa como nunca que vivan en armonía y en mutua compenetración. Esto lo dice en el número 8. Pone el ejemplo de la vela, el ejemplo del matrimonio. Hay que casar al entendimiento y a la voluntad. Pero las más bellas imágenes las reserva la Santa para poner de relieve la gratuidad de la acción de Dios. La gratuidad absoluta de la gracia y de la experiencia de contemplación. Es gratis, es un regalo. Y entonces pone las imágenes más bonitas para hacernos comprender que es algo que se nos da porque Dios quiere dárnoslo, que no lo vamos a conseguir nunca por nuestros medios, que es un regalo, que es gratis. Es algo que se sitúa más allá de todas nuestras técnicas de oración y de todos los esfuerzos que podamos hacer. Y dice en el número 6, que así como no podemos hacer que amanezca, tampoco podemos hacer que deje de anochecer. Las cosas son así, tiene que amanecer, tiene que anochecer. Y haga yo lo que haga, no voy a poder parar eso. Bueno, pues la acción de Dios, la acción gratuita de Dios en la contemplación, ni la puedo provocar, ni si Dios se pone a actuar la voy a poder parar. Empieza a actuar cuando quiere, como quiere, y para cuando Él quiere, como quiere. Esto es así, porque Dios es Dios y no hay más motivos. Es Dios y basta. Pero la imagen más bonita de todas las que utiliza la Santa, la más bella, es la del niño que aún mama, dicen los números 9 y 10. Cuando está a los pechos de su madre y ella, sin que él paladee, échale la leche en la boca para regalarle. Con ese ejemplo que es precioso. No solamente el niño busca los pechos de la madre para alimentarse, sino que aunque el niño no lo busque, la madre le echa la leche en la boca para que la paladee, y paladeándola busque más. Y utiliza esa imagen que es preciosa y que tiene una clara reminiscencia bíblica. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, dice la Escritura, ¿no? Y la Santa lo ha oído y utiliza muchas imágenes que le suenan de haberlas oído en la Escritura, no porque tuviera la Escritura muy a mano, porque no la tenía, sino porque principalmente en la salmodia pues le sonaba, ¿no? Y se ve que lo que rezaba lo guardaba, lo rumiaba y luego cuando llegaba el momento lo utilizaba, ¿no? A mitad del capítulo la Santa interrumpe su exposición de lo que es la oración de quietud para pasar a un aspecto práctico. Esto es muy típico de ella. Está hablando de una cosa, de repente se acuerda de lo que se acuerde, corta lo que está diciendo, mete ahí una cuña que a veces son 10 páginas y luego ya dice, me he divertido, y vuelve para atrás y empalma con lo anterior, ¿no? Pues en este capítulo se le enciende la bombilla de algo y empieza a hablar de cosas prácticas, de avisos, y deja de hablar de lo que está hablando. Son unos avisos sencillos, exigidos por la naturaleza misma de la contemplación, porque tampoco dice cosas sin ton ni son, sino que como va hablando de algo sobre la marcha, se acuerda de lo que sea, lo pega ahí y luego ya pues reanuda el tema, ¿no? O sea, ella escribe como hablaba y hablaba como tal cual pensaba. Pues esto es lo mismo, según se le ocurre ella va escribiendo, porque además no... Es muy curioso porque los manuscritos de la Santa tienen alguna tachadura, pero muy pocas. O sea, se ve que escribía con la pluma sin pensar, sin arreglar,
sin más, y tal cual le venía a la mente lo redactaba, ¿no? Sin mayores pretensiones literarias. Digo que son avisos muy sencillos, como una especie de manual para aprender a recibir gracias, regalos. Y entonces empieza a darnos consejos, empieza a darnos normas, consignas. Dice, primero, yo tengo aquí apuntadas 6 consignas. Primero, no forzar la mano del dador. No forcejear para prolongar la gracia o la experiencia contemplativa. Y dice, en el número se dice, es bobería. Pues nada podemos hacer sino solo recibir. Que no os empeñéis, que esto durará lo que dure. Es como el que quiere seguir saboreando y se le acaba el caramelo. Y por más que... Entonces dice ella que no nos empeñemos, que no, que es bobería. Primer consejo. Segundo, esto lo dice en el número 7. Es bien procurar más soledad para dar lugar al Señor y dejar que Él obre como en cosa suya. Es una cosa que está bien que hagamos. Tampoco porque hagamos eso vamos a tener más caramelo, pero bueno, se puede hacer. Está bien ponerlo fácil, ¿no? En el número 8 dice, no desasosegarse porque la fantasía, la memoria, la imaginación y el pensamiento, el entendimiento, se nieguen a compartir la paz de la voluntad. No importa, no tiene nada que ver. Es que yo tengo la voluntad totalmente asida, totalmente cautiva, creo que podría ser quietud, pero claro, es imposible que sea quietud por lo que tengo la cabeza como un molino todo el día pensando lo que no es, por más que quiero parar la imaginación, acordarme de esto, del otro, no importa, no son obstáculos. Puedes estar en una oración de quietud y tener la cabeza como un bombo, no es muy así, pero sí puede pasar. No tiene nada que ver, dice ya que tranquilas, porque hay gente que se crispa mucho por eso, porque tiene la cabeza como un bombo, y entonces como está crispada porque tiene la cabeza como un molino sin parar, pues deja de gustar la contemplación, deja de gustar la quietud. Que tu cabeza va a su bola, pues déjala que vaya. La imaginación, la llama ya la loca de la casa, pues déjala. Y el pensamiento, déjalo. Eso no va a ser obstáculo para que la voluntad esté totalmente cautiva, en quietud. Otra cosa, dice en el número 11, sí importa disponerse para recibir, y para recibir más, o sea, ya que estamos puestos pues, a ensanchar más, decir, sí, yo quiero más. Que entiendan lo que les falta y se humillen y procuren ir desasiéndose de todo. Si nos vamos deshaciendo de todo, nos vamos preparando para recibir más y más. Vamos, como si dijéramos, ahondando el recipiente. En el número 11 también dice, no lo dice así, pero yo lo traduzco al lenguaje del siglo XXI. Obras son amores y no buenas razones. A ver, que el contemplativo responda, dice la Santa Madre, en los servicios que pueda, conforme a tan gran merced. En el número 11. Se tiene que traducir en obras. Si a mí me están haciendo todas estas mercedes, todas estas gracias, todos estos regalos, tengo que corresponder con obras, aunque en mi vida haya obras, buenas obras. No porque Dios necesite que yo haga, sino porque es necesario servir, traducir el amor, traducir el regalo en obras concretas, en el servicio del Señor. Y en el número 10 nos dice que la oración de quietud es solo el principio de la contemplación. Entonces el preámbulo de lo que viene después, que después viene lo bueno. Es grande la diferencia que hay entre ella y la oración de unión, grandísima, como la noche y el día, en la que está toda el alma unida con Dios. Esa es la meta final a la que apuntan estos primeros pasos de oración contemplativa. Vamos caminando hacia la unión. Pero que sepamos que la oración de quietud es como una pista, una pequeña muestra de lo que va a venir después. Y por fin, no hay que olvidarse de que todo esto se apoya en una piedra angular
de humilde apariencia, que son las dos primeras peticiones del Padre Nuestro. Pero bueno, ¿todavía seguimos ahí? Todavía seguimos ahí. No hemos pasado del Padre Nuestro, de santificar su nombre y de que venga su reino. No. Porque claro, en el momento que digamos hágase su voluntad, la cosa se complica. Entonces, de momento seguimos con que venga su reino. Y estas dos peticiones, que el nombre de Dios sea santificado y que venga a nosotros su reino, son la piedra angular y el fundamento de toda la vida, no de toda la vida, de toda la oración contemplativa. Y dice la Santa, en el número 11, oh dichosa demanda, que tanto bien en ella pedimos sin entenderlo. Por eso quiero yo, hermanas, que miremos cómo rezamos esta oración del Pater Noster. Volvemos al texto, que recemos bien el Padre Nuestro. Creed que aquí es el verdadero alabar y santificar su nombre, porque ya como cosa de su casa, glorificáis al Señor y alabáisle con más afección y deseo, y parece no podéis dejarle de servir. Esto lo dice en el número 13. Este capítulo 31 del Camino de Perfección no es la única ni la mejor exposición teresiana de la oración de quietud. Es muy importante, pero no es la mejor. Para un conocimiento más profundo del pensamiento de la Santa, está muy bien que después de leer el capítulo 31 del Camino de Perfección nos vayamos al libro de la vida y leamos los capítulos 14 y 15 y las moradas cuartas enteras. Porque las moradas cuartas, vida 14 y 15 y camino 31 hablan de lo mismo. Están exponiendo lo mismo, la oración de quietud. Y, a ver, las moradas cuartas están muy bien, pero las moradas cuartas, esta es mi opinión personal, que de científica no tiene nada, que es perfectamente criticable y desechable. Las moradas cuartas dan muchas pautas prácticas para la vida. Eso son las moradas cuartas. Y vida 14 y 15 yo creo que es donde mejor ella explica y se extiende en explicar los pormenores de la oración de quietud. Y bueno, Camino 31, que lo acabamos de ver, está muy bien, pero lo que nos dice es que tenemos que insistir en que venga su reino. Y luego las consignas que nos ha dado, ¿no? De disponernos, de prepararnos. Pero yo creo que la mejor exposición está en vida 14 y 15. Y con esto damos por concluido el capítulo 31 famoso.